Esto es peor que comprar un auto sin papeles y enterarte de que es robado después de pagarlo. Ahora imagina que en vez de un auto, se trata de un tractor. Esa máquina que has comprado con tu esfuerzo, que se supone te va a durar décadas, y de un día para otro te dicen que no es legal, que nunca debió venderse y que podrías perderlo sin recibir ni un centavo de compensación. Esto no es ficción. Esto pasó en Polonia y afectó a miles de agricultores que compraron tractores MTZ Belarus sin saber que estaban cayendo en un fraude gigantesco, donde los únicos que ganaron fueron los distribuidores corruptos y algunos políticos que se hicieron los ciegos. Y si crees que esto solo afecta a los polacos, piénsalo dos veces, porque las consecuencias de este desastre han sacudido a toda Europa y América Latina. Así que quédate hasta el final, porque esto no solo es historia. Esto es una advertencia de lo que puede pasar cuando las reglas del juego se rompen en la industria automotriz. El declive de Ursus, el coloso que cayó ante la trampa de MTZ Belarus. Para entender bien el golpe que significó esta estafa, primero hay que hablar de Ursus, la icónica marca de tractores polaca que alguna vez fue sinónimo de potencia y durabilidad. Ursus tenía un legado impresionante, más de 100 años de historia, tractores que duraban décadas y una reputación impecable en toda Europa del Este. Pero las cosas cambiaron. Las regulaciones ambientales y de seguridad se volvieron cada vez más estrictas y las marcas que no podían adaptarse tuvieron que gastar millones en certificaciones y pruebas técnicas. Ursus lo intentó, pero cada nueva norma encarecía la producción, haciendo que sus modelos fueran menos competitivos frente a marcas extranjeras que jugaban con otras reglas. Aquí entra MTZ Belarus, una marca bielorrusa conocida por fabricar tractores rudos, baratos y simples. No tenían la tecnología más avanzada, pero cumplían su función. El problema es que estos tractores comenzaron a invadir el mercado polaco de manera fraudulenta. No pasaban las mismas pruebas que Ursus, no cumplían con los estándares europeos de seguridad ni emisiones, y lo peor, los vendían como si fueran tractores usados cuando en realidad eran completamente nuevos. Esto les permitió ofrecer precios muchísimo más bajos, destruyendo por completo la competencia justa y empujando a Ursus al borde de la quiebra. El truco sucio, como MTZ Belarus entró al mercado burlando la ley. Desde 2016, la Unión Europea implementó un reglamento que obligaba a cualquier vehículo agrícola nuevo a cumplir con estándares de emisiones y seguridad más estrictos. ¿Qué hicieron los distribuidores de MTZ Belarus? Se las ingeniaron para registrar estos tractores como usados, cuando en realidad eran completamente nuevos. El truco era simple. Primero registraban los tractores en Bielorrusia como usados. Luego los exportaban a Polonia y otros países europeos. Se vendían a precios mucho más bajos que la competencia legal. Con esta jugada evitaban las costosas pruebas de homologación, los impuestos de importación, las regulaciones ambientales y de seguridad. Para que te hagas una idea de lo descarado que era el fraude. Un Ursus nuevo costaba entre 40.000 y 60.000 euros, porque cumplía con todas las normativas. Un MTZ Belarus usado pero realmente nuevo costaba entre 25.000 y 40.000 euros. En América Latina, estos modelos rondaban los $30.000, especialmente en países como Argentina y Brasil. En México, se vendían por cerca de $35.000, pero en el mismo esquema fraudulento. ¿Qué tenían los tractores MTZ Belarus que los hacía tan baratos? A simple vista, los tractores MTZ Belarus parecían una ganga. Eran más baratos, resistentes y fáciles de reparar. Pero detrás de ese precio atractivo se escondía una serie de compromisos en seguridad, tecnología y regulaciones que los hacían un riesgo en potencia para los compradores. El verdadero motivo por el que estos tractores eran tan baratos no era solo la reducción de costos de fabricación, sino también la evasión de normativas clave en Europa y América Latina. Estas regulaciones no solo existen para encarecer los productos, sino para garantizar la seguridad, la durabilidad y la eficiencia ambiental. A continuación, te explicamos por qué estos tractores eran tan económicos y qué sacrificios hicieron para conseguirlo. Motores diésel de 4 cilindros, menos potencia, más emisiones.
Los modelos más populares de MTZ Belarus venían equipados con motores diésel de 4 cilindros, con capacidades que oscilaban entre 80 y 130 caballos de fuerza. Aunque esto podía ser suficiente para ciertas tareas agrícolas, había un problema fundamental: no contaban con la tecnología más avanzada para controlar emisiones ni optimizar el rendimiento. Mientras que otras marcas como John Deere, Massey Ferguson o Fendt incorporaban sistemas avanzados de inyección, gestión electrónica y reducción de emisiones. Los motores de MTZ Belarus seguían usando tecnología más antigua, con controles rudimentarios. Para ponerlo en contexto, los motores modernos de fabricantes europeos y estadounidenses ya contaban con sistemas de inyección Common Rail, turbocompresores con geometría variable y sistemas de posttratamiento de gases como AdBlue. En contraste, los MTZ Belarus seguían confiando en bombas de inyección mecánicas, menos precisas y más contaminantes. Esto significaba que, aunque fueran motores resistentes, consumían más diésel de lo necesario y generaban una mayor cantidad de residuos contaminantes en comparación con otras marcas que cumplían con la normativa Euro 5 o Euro 6. Emisiones, contaminación sin restricciones. Una de las mayores razones por las que estos tractores podían venderse tan baratos era porque no cumplían con los estándares europeos de emisiones. A diferencia de los tractores fabricados en la Unión Europea o América del Norte, los MTZ Belarus no incorporaban filtros de partículas ni sistemas de reducción de óxidos de nitrógeno, NOx. Sin filtro de partículas, DPF, los motores de estos tractores expulsaban una mayor cantidad de hollín y partículas contaminantes, afectando la calidad del aire y reduciendo la eficiencia del motor con el tiempo. Sin sistema de reducción de NOx, la mayoría de los tractores europeos utilizaban sistemas de reducción catalítica selectiva, SCR, con AdBlue para minimizar la emisión de óxidos de nitrógeno. MTZ Belarus simplemente omitió este componente, lo que significa que sus motores contaminaban más sin ninguna compensación. Esto los hacía incompatibles con las normas ambientales de muchos países, lo que provocó que en varias regiones estuvieran técnicamente prohibidos. Pero debido a la trampa de registrarlos como usados, pudieron evadir esta regulación y entrar al mercado de todos modos. Frenos deficientes, riesgos para el operador y el terreno. Otro de los puntos más alarmantes era el sistema de frenos. Mientras que los tractores europeos modernos incorporaban frenos en las 4 ruedas, con discos ventilados y sistemas antibloqueo, ABS, en algunos modelos, MTZ Belarus vendía algunos tractores sin frenos en las ruedas delanteras. Sí, leíste bien. En pleno siglo XXI, había tractores siendo vendidos con frenos solo en las ruedas traseras. El problema de este diseño es que, en terrenos inclinados o con alta carga, el tractor podía volverse incontrolable. No solo ponía en riesgo al operador, sino que aumentaba la posibilidad de accidentes en terrenos montañosos o resbaladizos. En comparación, un tractor de marcas como Valtra, Fendt o New Holland ya contaba con sistemas de freno regenerativo, control de tracción y asistencia electrónica en el frenado. Esto demuestra la enorme brecha entre lo que ofrecían estos tractores y lo que el mercado realmente necesitaba para operar con seguridad. Cabinas sin certificaciones de seguridad. Si pensabas que la seguridad solo se comprometía en los frenos, espera a ver lo que pasaba con las cabinas. Los MTZ Belarus utilizaban cabinas con estructuras menos resistentes, sin certificaciones de seguridad homologadas por la Unión Europea. Sin protección contra vuelcos, ROPS, mientras que las marcas más reconocidas ya habían incorporado cabinas con estructuras reforzadas contra vuelcos, muchos MTZ Belarus seguían usando cabinas de diseño simple, con materiales más ligeros y menor resistencia estructural. Menos insonorización, en comparación con tractores modernos que reducen el ruido en el interior de la cabina, estos modelos eran notablemente más ruidosos, lo que provocaba fatiga en el operador tras varias horas de uso. Menos visibilidad, algunos modelos tenían ángulos muertos más grandes y una menor calidad en los vidrios, lo que aumentaba el riesgo de accidentes en espacios cerrados o terrenos irregulares. En resumen, en caso de un accidente o un vuelco, el conductor tenía menos posibilidades de salir ileso en un MTZ Belarus que en un tractor de otra marca con cabina reforzada. Consumo eficiente, pero con un alto costo ambiental. Sí,
estos tractores consumían poco diésel en comparación con algunos modelos más grandes y potentes. Pero aquí hay un gran engaño. El ahorro de combustible se debía a que tenían motores menos potentes y menos exigentes, no porque fueran más eficientes en su diseño. La falta de sistemas de reducción de emisiones provocaba que generaran más hollín y contaminantes por cada litro de diésel quemado. Básicamente, ahorrabas en combustible, pero pagabas el precio en contaminación y durabilidad del motor. Porque al no tener un sistema de filtrado adecuado, el hollín terminaba acumulándose dentro del motor, reduciendo su vida útil y obligando a mantenimientos más frecuentes. Conclusión, ¿valían la pena los MTZ Belarus? Si los mirabas solo desde la perspectiva del precio, los MTZ Belarus parecían una opción atractiva. Pero cuando analizabas todo lo que sacrificaban para ofrecer ese precio bajo, la historia cambiaba completamente. Motores menos eficientes y más contaminantes. Frenos deficientes y potencialmente peligrosos. Cabinas sin la seguridad adecuada para el operador. Falta de cumplimiento con normativas ambientales y de calidad. Al final del día, estos tractores eran como un boleto de lotería, podían salir bien o podían causarte problemas a largo plazo. Por eso, muchos agricultores que los compraron hoy se enfrentan a la posibilidad de que sus tractores sean declarados ilegales, sin poder hacer nada al respecto. Y todo porque alguien decidió que evadir la ley era más rentable que fabricar un tractor con las normas adecuadas. El escándalo explota en 2024. Durante años, los distribuidores polacos y las autoridades miraban para otro lado, hasta que todo se salió de control. En 2024, la justicia polaca declaró ilegales miles de registros de tractores MTZ Belarus. Cerca de 7.000 agricultores se quedaron con tractores que podrían ser retirados del mercado. Ursus ya había desaparecido, destruida por la competencia desleal. Los importadores que vendieron estos tractores se hicieron los locos o desaparecieron. Imagina el desastre: compraste un tractor con el sudor de tu frente, trabajaste con él, y de repente te dicen que no vale nada. Los agricultores se quedaron sin respaldo, porque MTZ Belarus operaba a través de distribuidores independientes que no se hacían responsables de nada. ¿Y ahora qué? ¿Quién paga los platos rotos? El gobierno polaco enfrenta un dilema. ¿Van a destruir los tractores? Si lo hacen, miles de agricultores perderán su inversión. ¿Van a buscar legalizarlos? Esto sentaría un precedente peligroso para otros fraudes. ¿Van a castigar a los responsables? Hasta ahora, los culpables siguen libres. Lo que sí es seguro es que este caso dejó una gran lección: comprar barato puede salir muy caro. No importa qué tan atractivo sea el precio, qué tan bueno parezca el trato o cuántas personas ya lo hayan comprado. Un error en la compra de un tractor, una maquinaria pesada o cualquier vehículo agrícola puede significar no solo perder dinero, sino también quedar atrapado en un problema legal que te puede costar aún más. Piénsalo bien, nadie quiere despertarse un día con una notificación que dice que el tractor en el que confió su trabajo, su inversión y su sustento no debería ni siquiera estar en circulación. Y peor aún, que podría ser retirado, sin compensación y con el riesgo de quedar completamente desprotegido. Por eso, aquí es donde entras tú. Tu voz es importante. Tu experiencia cuenta. Si alguna vez has escuchado de casos similares en tu país, cuéntanos en los comentarios. Queremos saber si en tu región han intentado vender vehículos sin los permisos adecuados. Si hay marcas que están entrando al mercado con trampas o si has tenido alguna experiencia con la compra de maquinaria que después resultó no ser lo que prometía. Comenta desde qué país nos ves, porque eso nos ayuda a entender en qué lugares este tipo de estafas están ocurriendo con más frecuencia. Entre más personas comenten, más podemos visibilizar el problema y advertir a otros antes de que caigan en la misma trampa. Además, no olvides darle like a este video. Puede parecer un pequeño gesto, pero en realidad es una de las maneras más efectivas de hacer que este contenido llegue a más personas. Entre más likes tenga este video, más gente lo verá y más agricultores, empresarios y compradores de maquinaria podrán tomar decisiones informadas.